Bueno, creo que los elementos claves, claros, inmediatos de análisis están muy a la vista y es lo que todo el mundo comenta desde anoche, ¿no? El hecho de que esta triangulación esté Atala y Nava, dos amigos demasiado cercanos de Alan García, puede, obviamente, o lleva a formular la hipótesis de que el destino final de esto podría haber sido Alan García, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el hecho de que Nava no tenga ninguna función en el tema. Él no era ministro de Transportes, no era una autoridad que tuviera que ver con licitaciones públicas, ¿no? Simplemente era el amigo del presidente, muy cercano funcionalmente como secretario general de Palacio, muy amigo y demasiado cercano, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente anoche Alan García ha tenido muchas dificultades para dormir, si es que logró conciliar el sueño, pero las cosas se le complican definitivamente. Ahora, señora Allende, estaba, mientras lo escuchaba, haciendo justamente imágenes sobre lo que usted decía, ¿no? Y efectivamente, porque Atala tampoco tenía ninguna vinculación con las obras que se adjudicó Odebrecht. Nava tampoco tenía, Jorge Cuba tampoco tenía, y los tres vienen de un vínculo cercano con García desde su primer gobierno. Es decir, esto tiene que probarse, por supuesto, pero hay la impresión de que si el beneficiario de Alan García echó mano de aquellos con los que ya tenía una confianza profunda, digamos, ¿no? Y además las hipótesis pueden llevar a más, porque este puede haber sido un modus operandi para otro tipo de situaciones que no sabemos, que no conocemos, porque ese caso del tren eléctrico no ha sido el único caso de corrupción en el cual se ha comprometido o se ha denunciado o se ha cuestionado a Alan García, ¿no? Entonces, por un lado. Y por otro lado, eso de poner amigos creo que es un uso bastante lógico, ¿no? Porque son los que más te van a facilitar las cosas, aparentemente. Sí, pero además yo creo que hay otro elemento que es muy importante, que conforme han venido ellos conociendo, imaginando de que puede ya empezarse a conocer todo eso, han empezado un ataque a dos líneas. Uno, traerse abajo el acuerdo, que ha sido el accionar constante del APRA y el Fujimorismo en el Congreso. Porque claro, lo que no querían es que se conozca toda esta información. Y lo segundo es, y en términos personales, ya el hijo de Nava, por ejemplo, sabía que se le venía primero el impedimento de salida y probablemente la prisión preventiva, ya se fue el mismo día que se enteró. Claro, y se fue con un billete aéreo comprado 2 horas antes, el mismo día, ¿no? Cuando ya se sabía que venía un impedimento de salida del país. Definitivamente las cosas están complicadas en este momento para Alan García. Esperemos qué va a decir Barata, ¿no? Con su declaración va a terminar de desbaratar todo, ¿no? Yo creo que es lo que se espera. Ahora, los convenios, el acuerdo con Odebrecht, yo sé que es cuestionable por algunos aspectos. Sí, ¿no? uno puede discutirlo, sin duda. El monto, el plazo, el que siga operando en el Perú. De acuerdo, yo digo, no está bien, no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Pero quienes, yo he escuchado gente que está en contra de los acuerdos por esos motivos, incluso hablan de la dignidad nacional. Pero por otro lado terminan haciendo el juego a corruptos que están petardeando ese acuerdo. Sí, claro. Y que ese acuerdo, que tendría ese costo, si fuera el caso, puede permitir conocer la verdad de muchos casos de corrupción, no solo del gobierno de Alan García, sino por ejemplo, es verdad, solamente para ponerlo en el caso que hoy día nos ocupa y que es portada en todos los medios de comunicación, de la manera siguiente. Si es que ese acuerdo no estaría vigente, Odebrecht no hubiera permitido que se busquen sus servidores encriptados y que no se conozca lo que ellos llaman los codinomes, es decir, los códigos con nombre, porque había ya menciones varias a un tal Chalán, pero nadie tenía idea quién era. Entonces Odebrecht ya lo dijo formalmente en el marco del acuerdo, el señor Chalán era el señor Luis Nava Guibert. No sé por qué, pero eso es una cosa totalmente arbitraria. Se me viene a la mente una imagen de un spot publicitario del año 2006 en la campaña de Alan, donde él canta Contigo Perú con el Sambo Cabero y está vestido de Chalán. Ese puede ser. Bueno, eso ya es alquimia, eso es otra cosa. Exacto. No, o como ha dicho, pero es curioso, no es un dato, es un dato. Es curioso, no, pero es curioso. ¿Recuerdas el spot? De acuerdo, vestido en una cabina. Sí. Y lo que ha dicho Sergio Tejada también es curioso a través de su cuenta Twitter, y ha dicho, curioso que, digamos, se haga llamar Chalán porque él viene del norte, etc. Pero además dice, si usted dice Chalán, quítele la CIH que queda. Alan. Es un criptograma. Un criptograma, ya bastante, es un criptograma. Sí, que no es de fácil lectura, ¿no? Porque quitarle la C y la H que es muda, entonces queda
¿no? Bueno, todos los caminos conducen a Alan. Sí, y vamos a ver cómo reacciona, porque ya la reacción Sí. en los últimos tiempos ha sido, la verdad, desmedida, ¿no? En términos de... Ese demuestre lo imbéciles va ahora a ser muy recordado en estos días. Sí, sí, ahora, demuéstrenlo pues imbécil. Bueno, ya está demostrado. Hasta ahora, por lo menos, que su hombre de confianza Ahora, efectivamente todo está ese vinculado. tema también hace notar, yo he visto comentarios en redes, cómo un sector tan grande del Perú tiene un sentimiento tan negativo contra Alan García, ¿no? Por ejemplo, Toledo también está cuestionado con muestras casi evidentes de corrupción, ¿no? Pero el sentimiento no llega a ser tan fuerte contra Como Alan, Alan es muy, García. muy fuerte. Y yo ¿no? creo que la explicación está en que a Alan García la justicia nunca le ha llegado. O sea, es decir, que al final parece que está metido, pero nunca le pasa nada. Y este es el momento Sí. en el que el propio Alan García debe sentir que ya no tiene el control. Sí. O sea, yo creo que eso es lo que le debe Sí. tener nervioso por estos Y mucha días. gente, nunca he escuchado hablar a alguien que diga, no, Alan García es inocente. No, lo que siempre dicen es, sabía hacerla. Exacto. Entonces, no es un comentario muy favorable para él, ¿no? Sí, Porque- había una caricatura que hizo mi amigo Andrés Cederi en el comercio en Somos la vez pasada, donde todos los personajes aparecían caminando abrazados, y estaba Toledo, Susana Villarán, Ollanta, Nadine y Alan García. Todos abrazados caminaban, y el único que no dejaba huella era Alan García, sobre la arena. Todos dejaban marcado el camino. Y él tenía que dejar la huella más profunda porque tiene más Exactamente, masa corporal, exactamente, digamos. es verdad. ¿No? Bueno, entonces está en una situación difícil en términos judiciales. Y políticamente, Alan García, ¿qué es? Porque últimamente ha vuelto ha retomado la argumentación de la persecución política. Yo creo que los argumentos políticos entran también en desgaste, ¿no? Creo que en general, y no solo en política, ¿no? Las cosas se desgastan y cuando entran en proceso de desgaste pierden credibilidad. Entonces, de acuerdo, persecución política. Mi pregunta inmediata es ¿quién se lo cree? Claro. Entonces, los argumentos políticos pueden tener peso en la medida que hay un auditorio que puede terminar convencido o un auditorio donde hay gente con influencia que puede aceptar ese argumento, ¿no? Pero eso Claro. no se lo creen ni en Alfonso Ugarte hoy día. Ahora, pero quería preguntarle, Luis, entonces, ¿qué cosa es lo que ha pasado con Alan García? Porque él los esgrime, los dice, ¿no? Pensando en que alguien le cree. Alan García entonces ha perdido cualquier, digamos, posibilidad de estar con los pies en la tierra, políticamente, digo. Ahora, ese es un fenómeno, Glatzer, que yo he observado le pasa mucho a los políticos. Sí, pues en general, ¿no? Porque los políticos, incluso involuntariamente, se encierran dentro de varios círculos que lo aíslan de la realidad. Claro. Y en esos círculos hay un mensaje permanente de enaltecer el ego, de vanidad, ¿no? Entonces te hablan tan bien de ti que tú te ves en el espejo y te ves más guapo, te ves mejor y de pronto hasta te crees Dios, ¿no? Entonces yo creo que ahí ya viene la desconexión con Ahora, con pero la es un realidad. autoengaño, ¿no es cierto? En términos reales, es alimentar algo que no existe. Sí. Y por eso la distancia entre la gente y la política. Pues. Exacto, ahí viene la ruptura, ¿no? Entonces no son conscientes de lo que está pasando, ¿no? Pero ese círculo combinado a tu necesidad de enaltecer el ego, la política tiene mucho que ver con el ego, ¿no? Sí, pues. La política es eso, es la exacerbación del ego muchas veces, Pero ¿no? tiene que ver también con los votos, si uno quiere, digamos, mantenerse en política y seguir participando. Sí. Y ahí quiero entrar a otros temas que están relacionados a otros personajes políticos también. Iba a comenzar por el presidente, pero ya que hablamos de los políticos en general, Fuerza Popular ha anunciado, ¿no es cierto?, un punto de quiebre. Ha dicho, vamos a redefinir nuestra acción política, el 2021 vamos a hacer una propuesta diferente. ¿Qué tan importante puede ser un anuncio? ¿Hay posibilidades? ¿Hay con qué? A ver, a mí me interesa mucho estudiar un poco de marketing político y creo que es necesario que un político, un partido, un gobierno aplique Sin duda. marketing político en una sociedad moderna, ¿no? A ver, me da curiosidad porque yo no creo que sea el momento de un relanzamiento, por ejemplo, ¿no? Porque un relanzamiento lo puedo asociar, por ejemplo, a una coyuntura preelectoral que todavía no estamos en ella, etcétera, ¿no? De repente es un programa de renovación de imagen que es diferente a un relanzamiento. Claro. Ahora, si hablamos de un relanzamiento, pues yo quisiera ver qué va a pasar, cuáles son los nuevos líderes que van a presentar hoy día, cuál es el nuevo programa político que presentan, qué cambios, qué innovaciones hacen, qué postura toman frente al gobierno, etcétera, 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 y algunos puntos claves de la agenda nacional. No sé si eso es lo que ellos están pensando, Claro. pero eso es lo que yo entiendo por relanzamiento. Digamos, cuando hay una carencia desde la política
en términos de programáticos, ideológicos, entonces uno inevitablemente va a quienes van a hacer esa reforma y ese cambio, y a quienes se han anunciado como los dos que van a ser los principales, digamos, operadores de ese nuevo momento son Luis Galarreta y el señor Miki Torres. Bueno, entonces, ¿dónde está el relanzamiento? Si Claro, yo por eso relanzo digo. el producto, tendrá que ser con una nueva cara, con un nuevo rostro, con nuevos beneficios, con nuevos atributos. Esto es un relanzamiento. Entonces me están demostrando que no saben lo que es relanzamiento y no saben lo que es marketing político. Claro, que en realidad lo que están haciendo es de repente un amague para tratar de dar la impresión de que van a cambiar, pero van a seguir en lo mismo, porque Galarreta, salvo que estas 2 o 3 últimas semanas se haya reconvertido, ha sido uno de los personajes claves, digamos, de este fujimorismo fracasado en el Congreso. Sí, creo que es un programa de renovación de imagen, de mejoramiento de imagen, que es válido para Sin cualquier duda. organización, incluida una organización política, pero no es un relanzamiento de ninguna manera, ¿no? Creo que hay una confusión Sí, ahí. ahora, Luz Salgado hace un par de semanas me parece, dijo lo siguiente, que había sido un error la manera como se ha manejado el fujimorismo y que tal vez habría que regresar a las figuras de antaño. Dijo inclusive que fue un error de pronto excluir a figuras como Marta Chávez y otras y que más bien el 2021 va a ser el momento de ellos. Entonces, claro, hay una contradicción, porque si Galarreta y Miki Torres plantean la novedad y Luz Salgado plantea más bien regresar al origen, ¿cómo hacemos? Políticamente, ¿qué sería mejor para el fujimorismo? Bueno, por lo visto hay 2 relanzamientos, ¿no? Uno, el de los líderes históricos, y 2, el de esta supuesta renovación. Sí, definitivamente, y eso asociado con lo que ha dicho Aguinaga hace un par de días, ¿no? Ha criticado a los 2 asesores de Keiko Fujimori de haber fraccionado el fujimorismo, ¿no? Sí. Claro, porque cerraron el paso a ellos tenían una imagen que en cualquier focus group podía salir como algo negativo, pero la política funciona de otra manera. En algún momento, el año 2006, si no me equivoco, Lourdes Flores apartó a Barba y Rey, Sí. ¿no? Y luego resulta que ella necesitaba un par de defensores que no los tenía en los cuadros, que ellos 2 saben hacer ese trabajo, ¿no? Entonces se quedó sin guardaespaldas, ¿no? ¿Por qué? Porque por un focus group la asesora colombiana ordenó que los despidan. Entonces, el marketing político, si lo vemos desde ese punto de vista, o ciertas decisiones políticas, para ser más exacto, no obedecen a fórmulas hechas, ¿no? Hay roles que se requieren. En el partido aprista lo ves, ¿no? Cuando hay un tema tienes 4 o 5 voceros. Es verdad. En el gobierno de Vizcarra, por ejemplo, cuando hay un tema no había nadie. Sí, había un páramo de vacío, entonces, y eso es peligroso porque expone más al presidente, lo hace más vulnerable, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un juego que enseña la experiencia, pero en general el fujimorismo no ha dado muestras en los últimos años de tener un manejo político solvente de las cosas, ¿no? Ahí están los errores y ahí está la contradicción, ¿no? De 2 propuestas de cambio, una volver al pasado y otra de un supuesto cambio. Ahora, y es realmente un tremendo reto, si uno quiere ver la perspectiva política del fujimorismo del 2021, porque ya no va a ser juzgado por lo que hicieron en los 90, sino por lo que hicieron en este último periodo. Y eso los interpela directamente a los que van a operar este cambio que han anunciado también. O sea, ya no es que vamos a hablar del fujimontesinismo de los 90, probablemente sí, si entran algunas figuras o que no estuvieron en la última versión, pero también les van a decir lo pésimo que se comportaron en el Congreso teniendo todo el poder, ¿no? Sí, y paralelamente a eso, que es muy cierto, Glatzer, hay un espacio social, llamémosle de derecha populista, que está ahí, que es grande, que es muy, muy grande. Y más avanzado ahí, aunque no lo creas, es Acuña, porque él más o menos representa eso, ¿no? Y lo hace de manera más orgánica, además, ¿no es cierto? En términos institucionales. Sí. Fue el partido que tuvo más candidatos a las municipales y regionales en octubre pasado, etcétera, ¿no? Entonces ahí está cediendo, pero no sé quién más puede entrar a ese espacio, ¿no? No creo que Acuña tampoco lo cope totalmente, ¿no? Pero es un espacio que está ahí, pero en la medida que no aparezca un liderazgo que llene ese espacio, es un espacio tipo Luna, tipo Castañeda, no digo que ellos lo cubran, claro. Por ahí va, ¿no? Le llamaríamos en términos pragmáticos populismo de derecha. Claro, una derecha popular, digamos. Una derecha popular, sí. Ahora, y revisando al presidente de la República y su accionar, 12 puntos en Ipsos para tomar la última referencia, porque, digamos, también bajó en la de IEP y esto. ¿A qué se le atribuye? Y las salidas de Trujillo y de Bruce
¿Qué le dicen concretamente? Porque, digamos, no han sido voluntarias, me da la impresión, ¿no? Claro, el presidente, y yo creo que hay que aceptarlo como algo válido dentro del margen de juego político de un gobernante o de un político genéricamente, comenzó con un discurso político donde tenía enemigos que eran los mismos enemigos de las grandes mayorías de peruanos, ¿no? El Congreso, los congresistas, indirectamente la APRA, Fuerza Popular, la corrupción, tomó esa bandera en el discurso y en la acción con el referendo. Pero eso se agotó, eso cumplió su ciclo. Luego ha habido luego viene la caída de popularidad. Eso muchos lo habíamos dicho, ¿no? Sí, porque sí, se sí, agotaba me ese ciclo, ¿no? sí. Entonces, ¿pero qué viene luego? Viene la caída de popularidad y no viene un elemento de sostenimiento o de recuperación de imagen, ¿no? Ahora, Porque, pero el cambio de gabinete no era esa magnífica oportunidad. Es decir, referéndum diciembre, enero, febrero, un reimpulso. Perdió la oportunidad. yo diría que ha habido, en lo que va del año, 3 acciones muy marcadas del presidente para recuperar espacio en la popularidad. Muy marcadas al punto que diría que este es un caso típico de flagrancia, donde el presidente está demostrando que gobierna para las encuestas. Y estos hechos lo demuestran flagrantemente. ¿Cuáles? ¿no? Uno, la designación del Solar. Ya. Se produce cuando él tiene una caída bastante fuerte Sí, en encuestas, no es una reacción inmediata. 2, el discurso del jueves pasado. Eso es un mensaje para las encuestas, igualmente después de una caída en las encuestas, súbitamente, ¿no? Y además, dentro de ese sparring político, ojo, no lo censuro en la medida que considero que puede ser válido como un margen de juego político de un gobernante. No, además, si tu legitimidad está en la gente, tienes que mirar las encuestas inevitablemente, o sea... agregó uno, que eran las empresas que no pagaban impuestos. Sí. Vamos a atacar ahí también. Claro, para jalar por ahí a que para están indignados porque... Hay un resentimiento hacia la gran empresa, histórico, popular, anticapitalista, etc. Sí. Entonces, iba también por ahí, ¿no? Pero no ha funcionado. Y lo otro es esto, incluso me ha sorprendido que no haya ido más a la interna para llamar a Bruce y a Trujillo para que renuncien, ¿no? Trujillo incluso es su gran cuadro administrativo que él trae de Moquegua para renovar la administración pública peruana, ¿no? Los echa con discurso público, ni siquiera de manera interna, ¿no? Con lo cual tú dices, caramba, ese presidente porque claro, son 2 ministros que le está causando problemas en este momento, ¿no? Entonces, esa es una cosa muy clara también para subir popularidad, ¿no? Yo creo que el presidente, a diferencia de otros presidentes, requiere más popularidad que los otros. Sí, pues. ¿Por qué? Porque tiene menos respaldo político en el Congreso. No, y porque su legitimidad, digamos, su origen no es el origen natural, digamos, de una elección popular, sino más bien es una sucesión, ¿no? Claro, al no tener respaldo político en el Congreso, pero sí ha tenido bastante en los medios. Porque recuerda que él estuvo contra la ley de impedir la publicidad estatal en los medios. Verdad. Y con eso se ganó bastante a los medios. No, y con la lucha anticorrupción y como se paró en el tema de los CNM audios y todo eso, tuvo un respaldo popular. Señor Linares, sé que tiene que irse porque tiene una reunión, solamente quiero preguntarle, entonces, ¿hacia dónde va el gobierno? Porque a Salvador del Solar, en términos de la segunda encuesta que mide ya su participación en tan pocos días, no le va tan mal, 33% aprobación versus 39% que lo desaprueba. Es verdad, hay un sector importante que todavía no tiene opinión, pero no es tan malo, ¿no? Para lo que uno ha podido ver, que a mí me parece que ha estado recién como asombrado del cargo que le dieron. Ahora, pero para las expectativas que había, para el carisma que él tiene, para lo que él representaba en términos de eso, de expectativas, digamos, tampoco es un 18, digamos, ¿no? Es un 14. Ese es un dato importante cuando uno mide desde el análisis político, ¿no? Es decir, puede tener 33, pero si la gente esperaba 60, entonces no es una buena nota. Claro, porque uno ve las cosas en función de expectativas. Claro. Si tú, por otro lado, tienes unas expectativas de repente muy bajas, en el caso de Villanueva, que no movía mucho el entusiasmo y logra 33%, carambas, claro. Aplaudes, ¿no? Y es el mismo 33, ¿no? O tampoco es un consuelo que se diga, Vizcarra... Día siguiente, pero no después de 25 meses. Sí, pues. Después que llevas tú 13 meses en el gobierno y no has mostrado resultados, pones a alguien para que resuelva el problema. No, pero además Chuy no es una persona que todo el mundo refiera como eficiente, que diga, uy, por fin trajo al que ha demostrado. No, claro, no es claro, tampoco. Claro, no es el gerente de Stanford. Exacto, y termino preguntándole por esta encuesta que sacó Datum más bien hace unos días sobre los nuevos presidenciables.
Primero, digamos, claro, las encuestadoras pueden medir lo que quieran, pero digamos, es un poquito a los 100 días de gobierno ponerlo como... Por más que yo creo que está haciendo las cosas bien, ¿no? Es rápido, es precipitado, ¿no? Hasta cierto punto distorsionador también, Sí. ¿no? Pero también de alguna manera nos muestra una realidad que es la demanda de liderazgo. La sensibilidad. Hay un vacío de liderazgo y entonces, ¿qué pasa con ese muchacho Forsyth? Se ha buscado un buen enemigo, que son los ambulantes, los delincuentes, la criminalidad de Gamarra, un lugar tan emblemático como Gamarra, tan importante como Gamarra. Mira, todo Gamarra te mueve más o menos en un año menos que las Bambas, en términos Sí, pues, de PBI sí, de sí, Perú, sí, ¿ya? sí. Pero simbólicamente, emblemáticamente, es espectacular Gamarra, ¿no? Todos esos emprendedores de Gamarra han tenido éxito, Gamarra es emblemático, ellos son los príncipes de ser emprendedores en el Perú. Ahora, ¿no? pero, Y allí está pero el actuando crecimiento Forsyth. de la popularidad de Forsyth, de cara inclusive a ser presidenciable, es un poco el desgaste del presidente Vizcarra también, porque Forsyth en sus declaraciones iniciales dice que se inspira en el momento que el presidente le está dando al país. Dice, ahora veo que el presidente está echando mano, entonces él también se anima como a entrar a ese tema. Ahora resulta que el presidente baja y él termina sobrepasando. Claro, es bastante chico, pues Sí, claro. Sí, ahora va a aprender un poco. Por otro lado, tú notas que lo están construyendo como presidenciable, ¿no? Sí. A lo que yo creo que es importante destacar es que hay un vacío de liderazgo en el Perú, Sí. claramente, ¿no? En la derecha ese vacío es demasiado fuerte. No hay nuevos cuadros, ¿no? Entonces hay una derecha que lamentablemente ha estado muy vinculada a corrupción, con muchas evidencias. Hay una derecha moderna que no muestra grandes avances. En la izquierda tal vez vemos más líderes con fuerza en la última década, ¿no? Pero en general hay un vacío y todos los que ya estuvieron son rechazados, detestados, ¿no? Ya cumplieron su ciclo, desde Keiko hasta Alan, Kuczynski, Sí, pues. Toledo, Castañeda, ¿no? En ese vacío es que se genera una demanda, ¿no? Y en esa demanda puede estar Forsyth, como puede estar Santos, como puede estar cualquier otro, ¿no? Sí. Antauro, por ejemplo. No, ¿no? o sea, Y Antauro tiene un discurso interesante que Supongamos, yo no lo digamos, apreciaría. si es que no pasa nada con él, no estoy diciendo que tiene que pasarle algo con él, porque se tiene que probar el vínculo con el delito, pero si se queda esa sensación de que uno sí, con ese no, sale Antauro y dice, yo a todo lo voy a... Claro, Trepa. y esa Trepa. rabia, esa furia contra el sistema, quien más la ha alimentado es la derecha corrupta, sin lugar a dudas, ¿no? Ahora, ahí el peligro es que puede venir un aventurero y Es verdad, vamos no, es al peligrosísimo, caos. a la izquierda o a la derecha, es muy Exactamente, peligroso. Exactamente. Luis Benavente está con nosotros. Muchísimas gracias. Como Gracias siempre, por la muy invitación. interesante Gracias. los puntos de vista.